Esta es una producción de Grupo Fórmula. Agradecemos mucho y saludo con mucho gusto también al embajador Ricardo Pasco Pierce. Él fue nuestro representante diplomático ante el gobierno de Cuba. Actualmente es columnista, entre otras muchas actividades, columnista del periódico Excelsior. Él escribe su columna En Filo, se publica todos los lunes y siempre está en la mejor disposición de ayudarnos a entender la dimensión, por ejemplo, en este caso, de dos asuntos. La cumbre de los estados latinoamericanos y caribeños, por un lado, la reunión de CEPAL, que se está dando de manera paralela, previa a la cumbre misma, y la presencia del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel ayer en algo insólito ocurrido cuando el presidente de la República dedicó el discurso con motivo de la ceremonia oficial para el desfile del 16 de septiembre, aniversario 211 de la independencia de México, lo dedicó a exigir a Estados Unidos el cese del embargo a la isla de Cuba y a darle espacio, un espacio inusitado al visitante, que por cierto ha resultado ave de tempestades por lo que ha provocado su presencia en México, de lo cual en un momento le tengo toda la información. Pero primero un saludo al embajador, a Ricardo Pasco. Ricardo, muchas gracias como siempre por tu buena disposición con Grupo Fórmula. Con mucho gusto, Pepe. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ayúdanos a dimensionar la trascendencia de esta cumbre de CELAC, que se ha encogido un poco por la ausencia del presidente argentino, Alberto Fernández, ya lo dijimos, y también porque no están todos los jefes de Estado que se esperaba que asistieran, sino sus representantes diplomáticos y de carácter económico. ¿Cuál es la trascendencia de CELAC, este instrumento? ¿Será, tú crees, una ofensiva abierta contra la Organización de Estados Americanos? Mira, era la intención del presidente López Obrador que en esta reunión de CELAC se iba a anunciar ya el proyecto de ruptura o de separación de los países latinoamericanos y del Caribe con la OEA. De hecho, si te acuerdas, y tu auditorio seguramente se va a acordar, el presidente López Obrador anunció que teníamos que alejarnos de la OEA para no ser lacayos de nadie. Así lo dijo, infiriendo que la OEA es una organización lacaya de Estados Unidos, básicamente. En ese contexto, Pepe, es que se convocó originalmente a esta reunión. Sin embargo, el ambiente de esa reunión a esta ha cambiado en muchos sentidos. En primer lugar, lo que descubrió la Cancillería mexicana y que seguramente debió haber sabido antes para asesorarle bien al presidente López Obrador, es que la gran mayoría de los países de América Latina no están de acuerdo en romper con la OEA. No hay ningún consenso en ese sentido. Y lo que el presidente López Obrador pensó que iba a ser un evento con una ovación de pie a su propuesta, ahora ha resultado ser una propuesta minoritaria de México junto con Venezuela y Bolivia. Cosa patética en realidad, porque ni siquiera el gran aliado de México en Sudamérica, que ha sido Argentina y el presidente Alberto Fernández, ni siquiera Argentina dijo que sí a la propuesta. ¿Por qué razón? Porque todos entienden que hacer lo que dice el observador es romper con Estados Unidos. Y América Latina y los países de América Latina no están en esa posición. Entonces, el gobierno de México está calculando mal el estado de ánimo político en América Latina. Entonces fue una arriesgada, mala apuesta del gobierno mexicano en términos diplomáticos, porque lo que México estaba buscando de trasfondo es un liderazgo en América Latina con esta tendencia que finalmente no va a lograr lo que tú estás comentando ahora, que es pedir la ruptura con la OEA, sino en todo caso un acuerdo para exigirle a la OEA reestructurarse,
para atender con mayor énfasis e interés las necesidades de la región, pero no es una ruptura lo que va a proponer México. Exactamente, o sea, ahora no es la ruptura que planteó el presidente. Y lo que seguramente va a salir, imagínate, Pepe, es una comisión de algunos países miembros de CELAC para revisar qué propuestas le podemos hacer a la OEA para que se reorganice, se modifique, etcétera, etcétera. Es decir, la salida clásica de las burocracias políticas, Pepe, que es proponer la creación de una comisión. Quiere decir que el tema está muerto, porque en todas las elecciones que ha habido en tiempos recientes sobre el problema de Nicaragua, sobre el problema de Venezuela y sobre el problema de Bolivia, el secretario general ha tenido un consenso mayoritario, no unanimidad, pero sí mayoritario. Y México se ha unido en todos esos casos con Bolivia, con Venezuela, con Nicaragua. ¿Te refieres a Luis Almagro, a quien el gobierno de México ha señalado como un hombre al servicio de Estados Unidos, obediente ciego de las directrices del Departamento de Estado, y un hombre que se ha hecho a la derecha? Bueno, es un hombre que está defendiendo los principios de la democracia en los países de América Latina. Y cuando hablan de Venezuela o cuando hablan de Nicaragua, exigiendo que respeten los derechos humanos de sus ciudadanos y que cese la represión en esos países, México ha votado abstención en todos los casos. Y es muy preocupante eso, Pepe, porque ninguna izquierda real que se precia de serlo puede votar en contra, a favor de autocracias o autoritarismos y en contra del reclamo democrático. Entonces, ¿dónde está la izquierda? No está participando, por lo menos la izquierda mexicana, expresada en Morena y en el gobierno de López Obrador, no está acompañando la lucha por la democracia en América Latina. Entonces, esto es un tema muy complicado y además hay que decirlo, es lo mismo en la discusión con Cuba. Ayer el presidente hubiera sido realmente consecuente si por un lado le exige a Estados Unidos levantar el embargo y también le exige a Cuba liberar los presos políticos y respetar los derechos humanos de sus ciudadanos. Eso habría sido un acto verdaderamente de izquierda. Pero no lo hace. Se carga el presidente López Obrador a favor de la causa estrictamente del gobierno cubano, no digo del pueblo cubano, del gobierno cubano, y se inmola en la pretensión de Cuba de seguir siendo lo que es una dictadura. Entonces, el problema para la política exterior y para esta reunión de CELAC es que México hizo un cálculo equivocado, que era que venía toda esta oleada de izquierda que se iba a sumar al López Obrador, que él se iba a convertir en el nuevo líder de la izquierda latinoamericana, y resulta que su mejor aliado, Alberto Fernández, presidente de Argentina, acaba de recibir una absoluta tumbiza en las elecciones de su país, un rechazo completo a las políticas de su gobierno y, diría el clásico, ganó el neoliberalismo, ¿no? No es que sea cierto eso, es simplemente que es la retórica, ¿no? Pero este es el tema complicado, es de que no existe esa oleada hacia la izquierda en América Latina que López Obrador cree que va a encabezar. Entonces ya se está viendo como Bolívar en una estatua sobre un caballo con la espada desenvainada, cuando en realidad
no es lo que está sucediendo en nuestro continente. Nuestro continente está sufriendo y es lo que están discutiendo en la reunión de CEPAL. Los graves problemas que está enfrentando efectivamente nuestra región, pero la gente no está planteando un modelo que se alinee con gobiernos y propuestas populistas, sino que los gobiernos en su gran mayoría están diciendo que tenemos que encontrar un equilibrio en los modelos de producción, uniendo al mercado y el capital junto con los intereses de los países y de las mayorías sociales. Entonces, la crisis es tal que la gran presencia que México en esta reunión le iba a entregar la batuta de CELAC a Argentina, resulta que el presidente argentino no puede venir porque su país está en crisis. Y su partido está en crisis porque fueron derrotados en las elecciones. Entonces, a lo que voy con esto, Pepe, es que me parece que México ha hecho este planteamiento completamente equivocado de lo que está sucediendo en América Latina. Y creen que el gran auge que está surgiendo en la región es hacia la izquierda, y en realidad yo diría francamente, y creo que CEPAL lo confirma, la región está buscando salir de la crisis que ha provocado la pandemia, pero también los rezagos históricos de nuestra región en el mundo, buscando combinar instrumentos de mercado, instrumentos de inversión extranjera, junto con gobiernos que regulen de manera responsable esa participación. Y entonces, ¿dónde está Argentina en todo esto? ¿Dónde está la gran oleada de izquierda que va a encabezar López Obrador y que iba a gloriosamente entregar la batuta a su amigo Alberto Fernández? Oye, por cierto, ¿cómo juzgas, Ricardo Pascue, el tema de lo de ayer con el presidente cubano presente en los actos conmemorativos de nuestra independencia con un mensaje reclamando, pues, que Estados Unidos cese el acecho, el asedio contra la isla de Cuba desde el punto de vista económico, que data de hace 62 años, en fin, y que haya sido insertado en el contexto de algo que es, digamos, un asunto que tiene que ver con los mexicanos, por la independencia de los mexicanos en este aniversario? ¿Cómo viste lo de ayer? ¿Es otro error del presidente? No, yo creo que va a quedar lo de ayer. Pepe, va a quedar como el símbolo de los errores y el fracaso de este gobierno, y te voy a decir por qué. Porque independientemente de que el reclamo a Estados Unidos de que levante el embargo es una cosa que todos hemos defendido. Yo no conozco casi a nadie que no esté de acuerdo con que Estados Unidos levante el embargo. Yo lo sostuve siendo embajador en Cuba y lo sostengo hoy. Me parece que el embargo es un instrumento de presión absolutamente inaceptable y debiera levantarse, y no tiene razón de ser. Dicho esto, el hecho de que ese embargo se utilice como pretexto para reprimir al pueblo cubano por parte de su gobierno es absolutamente indebido. O sea, no hay justificación alguna de que el gobierno cubano esté reprimiendo a su gente porque dicen que pretextan el tema del embargo. Pero el gobierno cubano es el que está embargando a su gente. No, pues claro, por supuesto que sí. Entonces, lo que más me preocupó de lo de ayer, Pepe, y esto es la parte simbólica, como el lenguaje no dicho, pero el lenguaje presente, o incluso el elefante presente en el salón, es que tienes el presidente mexicano legitimando por todos los costados a que un presidente que en su país reprime al pueblo utilizando sus fuerzas armadas
se dirija con una supuesta superioridad moral a nuestras Fuerzas Armadas, en un evento de nuestras Fuerzas Armadas, dando implícitamente, Pepe, el mensaje de que las Fuerzas Armadas son para defender el status quo del gobierno en el poder. Y si hay que reprimir al pueblo, se vale. Ese es el mensaje que dieron ayer. Y los generales mexicanos y todos los rangos del ejército tienen que estar pensando qué es lo que nos está diciendo nuestro presidente, que quiere que salgamos a reprimir a la gente si él considera que es necesario. Porque si tú escuchaste la mañanera de hoy en la mañana, el presidente volvió a atacar a todo mundo, con furia, enojadísimo en la mañana. Realmente yo diría que habló con amargura hoy el presidente López Obrador en la mañanera, y eso que fue una mañanera sumamente breve, pero aprovechó el tiempo para atacar a todo mundo, a empresarios, a opositores, a periodistas, a quien tuviera en mente. Y entonces, ¿qué nos dice esto? De que la idea de que para el comandante y jefe de las Fuerzas Armadas, el gran peligro de México son las oposiciones. Bueno, el mensaje de ayer a las Fuerzas Armadas mexicanas es que tienes que obedecer al comandante reprimiendo a la oposición en México. Y perdóname, Pepe, eso puede sonar un poco exagerado, pero que el presidente ponga un presidente tirano que hace 2 meses reprimió a su propio pueblo con las Fuerzas Armadas, es muy preocupante. Y ese es el símbolo del gobierno de Cuba y de este gobierno mexicano con fuertes tendencias autoritarias, y que se está develando no sé si es exactamente correcto decir, la intención o por lo menos el lenguaje verbal de que cuidado porque puedo usar la fuerza en tu contra. Pues Ricardo, embajador, te agradezco mucho el que nos ayudes a entender el contexto y tu análisis de lo importante en este momento para relevar, por supuesto, esta cumbre, los errores, las fallas, las fichas y la presencia del mandatario cubano en México, que ha sido considerado como algo para algún sector de la población, no digo para todos, como algo verdaderamente vergonzoso. Muchas gracias, embajador. Gracias, Ricardo. Gracias a ti, Pepe. Hasta luego, muy buenas tardes. Es Ricardo Pasco Pierce, ex embajador de México en Cuba, columnista de Excelsior. Él escribe en Filo todos los lunes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.